Bien, el conversatorio de hoy se titula ¿Qué podemos aprender de los litigios contra la ley de aborto? Y tengo el honor de presentar a dos jóvenes investigadores de Prodesi que paso a dar algunos datos de ambos. En primer lugar, Francesca Guadalupe Di Renta, que actualmente está cursando cuarto año de la carrera de abogacía en la Universidad Católica Argentina. En los años 2020 y 2021 participó en distintos cursos para universitarios en los temas de historia del siglo XX y teología tomista. Durante 2023 y 2024 formó parte del Centro Tomás Casares en la Universidad Católica. En 2024 realizó un curso de liderazgo para mujeres por el bien común. Trabajó 2 años en un estudio jurídico en lo contencioso administrativo y desde el año pasado forma parte de Prodesi. En segundo lugar, también contamos con Ignacio Cejas Moret. Él es estudiante de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. He tenido el honor de tenerlo como alumno ya hace muchos años, en su tercer año de carrera. Viene trabajando en Prodesi desde fines del año 2023 y a partir de este año casi full time. Gracias, Ignacio, también. Y pedimos disculpas por no podemos contar hoy con Guadalupe Galarraga Vela porque ha tenido una complicación familiar y ha tenido que volver a Concepción del Uruguay, donde ella reside. Así que seguramente la tendremos en una próximo encuentro. Bueno, muy bien. Cedo la palabra entonces a ustedes. Somos todos oídos. Como siempre hacemos, dejaremos después un espacio para preguntas y pueden hacerlas a través del chat. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Débora. Primero quiero dar un pantallazo de lo que estuvimos haciendo. Nosotros trabajamos sobre un total de 37 fallos, de los cuales sobre 4 no pudimos obtener ninguna información porque no estaban disponibles para su consulta pública. Primero nos dimos en buscar las sentencias, dividiéndolas por la parte demandada, si se demandó al Estado Nacional o a los estados provinciales. De las 37, 19 fueron contra el Estado Nacional y 13 contra los estados provinciales. Fueron demandados los gobiernos de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Tucumán, San Luis y Chaco, destacando que el gobierno de la provincia de Córdoba fue demandado 4 veces. Varios sistemas de consulta de las provincias no tienen sentencias públicas y eso nos hizo muy difícil la investigación, o tenían, pero eran medio malas. 3 casos fueron contra el presidente Alberto Fernández y los miembros de ambas cámaras que aprobaron la ley. Y hay 2 casos particulares que escapan esta clasificación. El primero es contra una profesional de salud que realizó un aborto alegadamente sin el consentimiento de la madre. Y el otro caso es el de un padre que quiso evitar el aborto de su hijo, y es un caso que voy a detallar más al final. De los 32 casos que tuvieron por objeto la declaración de inconstitucionalidad de la ley con efectos colectivos, 4 no están disponibles para su consulta pública. 16 casos llegaron a segunda instancia y 9 se quedaron en primera sin ser apelados. Y 3 no llegaron a hacer sentencia siquiera porque no impulsaron la acción. Hubo perdón, 2 casos que todavía no se resolvieron ni en primera instancia porque quedaron pendientes, perdón, la Corte Suprema de Justicia quedó como pendiente para resolver a qué jurisdicción le competía o no. Después otra división de las sentencias es dependiendo de la parte actora, si son particulares o grupos como asociaciones o partidos políticos. 18 fueron presentados por particulares, mientras que las otras 13 fueron por grupos, siendo 6 partidos políticos, 7 asociaciones. Sobre una sentencia no se sabe nada porque como fue en una asesoría de menores, los datos no son públicos, porque se protege al menor, entonces los datos no se tienen así tan fácil. El listado de los jueces que dictaron a favor o en contra de las acciones contra esta ley tuvo un poco de complejidad porque no logramos conseguir las sentencias de ambas instancias, pero sí tenemos la mayoría. De 49 jueces, 4 sentenciaron en distintos casos, solo 10 dictaron a favor de acciones contra esta ley. Uno dictó en 2 casos distintos, mientras que 39 estuvieron en contra y algunos también se repetían de vuelta. Son cuestiones que vamos a analizar en detalle más adelante, pero sirve para tener un pantallazo general de cuál es la situación a favor o en contra de la ley en nuestros juzgados.
también con mucha notoriedad se apareció muchas veces el nombre de Amnesty como presentándose como amicus. De estas 32 causas, también pudimos notar una diferencia enorme entre la vía procesal que se usó, habiendo 22 amparos y 9 acciones meramente declarativas de inconstitucionalidad. Y puedes Eh, pasar, Débora, por sí, favor. Uy, perdón, empecé a hablar y estaba muteada. Eh, Ahora sí voy a empezar con una de las clasificaciones que realizamos que mencionó Ignacio, que es la que más nos vamos a explayar, que se acorde a los distintos actores que presentaron las demandas, que se trata de partidos políticos, asociaciones y particulares. Antes de comenzar a exponer cada una, y había cuenta de que muchos de los presentes no son abogados ni estudian derecho, quisiera explicar un término jurídico que vamos a usar mucho, que es la legitimación. Para iniciar cualquier acción judicial es necesario tener capacidad y legitimación. La legitimación es acreditar un interés legítimo en el caso. Por ejemplo, si Ignacio estafa a Débora, yo no puedo presentar una demanda contra Ignacio porque no tengo un interés legítimo en el caso. Quien tiene interés legítimo, es decir, legitimación, en ese caso es Débora, que ya sí podría presentar una demanda. Y aclaro que en derecho, cuando no se cumple con las formas, no es necesario analizar el fondo, se rechaza directamente. Siguiendo con el ejemplo que poníamos recién, por ejemplo, si yo presentara esa demanda, directamente el juez me va a decir, no, vos no la podés presentar y no va a analizar si verdaderamente hubo una estafa o no. Esto es importante porque es lo que va a suceder en casi todos estos casos. Este es un caso muy particular porque no es un problema común entre las partes, sino que se trata de un derecho de incidencia colectiva, es decir, que nos afecta a todos. Y los afectados en particular no pueden defenderse porque se trata de los niños por nacer. Entonces se va a tratar de un caso de legitimación extraordinaria, como lo llamaron muchos de los jueces. Todas las demandas van a ser presentadas, entonces van a fundar su legitimación en dos artículos, que van a ser el artículo 43, segundo párrafo de la Constitución Nacional, y el artículo 1 de la Ley 26.600, de la Ley 26.061. Bueno, el artículo 43, como vemos ahí, le otorga legitimación para interponer un amparo por afectar los derechos de incidencia colectiva al afectado, al defensor del pueblo y a las asociaciones que prospendan esos fines, que estén registradas conforme a la ley, que determinarán los requisitos y formas de organización, etc. Después está la Ley 26.061, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y en el primer artículo aclara que su fin es protegerlos y garantizar sus derechos, y que la omisión de la observancia de estos deberes por parte del Estado va a habilitar a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de esos derechos. Bueno, ahora sí, habiendo aclarado esta cuestión de la legitimación, vamos a comenzar con el primer grupo que presentaron las demandas, que son los partidos políticos. 3 de las demandas fueron presentadas por el partido de NOS en La Pampa, Chaco y Paraná, y todas ellas fueron rechazadas, tanto en primera como en segunda instancia. Los motivos del rechazo fueron todos similares, de hecho los jueces hasta se citaban entre ellos. En primer lugar, los rechazan por ser un partido político en formación, es decir, que no ostenta personería jurídica para representar a sus afiliados. En segundo lugar, aunque la tuvieran, tampoco encuadran los supuestos legitimados por el 43, que como dijimos eran el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones. Y por último, y este es un argumento común a todos los rechazos de demanda, los jueces declaran reiteradamente que la calidad de ciudadanos sin demostrar un perjuicio en concreto es insuficiente para sostener la legitimación para impugnar la legitimidad de una norma, porque esto sería una inadecuada intromisión del Poder Judicial que atentaría contra la división de poderes. Bueno, después otra de las demandas fue presentada por el Partido Ciudadanos a Gobernar en Corrientes. Esta solo va a quedar en primera instancia. Fue presentada como una medida autosatisfactiva y el juez la recalifica como un amparo, pero aún así sostiene que no es precedente por no cumplir con los requisitos del amparo. Aclaro que por el principio iura novit curia del juez conoce el derecho, el juez tiene la potestad de aplicar bien el derecho en caso de que esté mal calificado. Además, como en los anteriores, critica la ausencia de un perjuicio en concreto, lo cual, como dijimos, deformaría las atribuciones del Poder Judicial. Y también utiliza un argumento más cuestionable todavía, que es afirmar que no tienen ningún interés jurídico en el caso, porque dice que interés jurídico en el caso solo pueden tenerlo las mujeres
y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar o no, de acuerdo a su convicción. El último de los casos no fue un partido político, sino que fue el intendente de la Municipalidad de Roldán, en Rosario, que justifica su derecho en la declaración del Consejo Municipal que defendía la vida del niño por nacer y también fue rechazado tanto en primera como en segunda instancia por similares motivos, no encuadrar en los supuestos del 43 y no acreditarse un caso en concreto, como los anteriores. Bueno, eso fue de partidos políticos que, como vimos, no tuvieron mucho éxito. Ahora pasamos a las asociaciones. Recordemos que los distintos actores que habían presentado demandas eran los partidos políticos, asociaciones y personas particulares. Ahora vamos entonces con asociaciones. El primer caso es el de Vitam Asociación Civil. Es una asociación que demanda al Estado Nacional, a la Cámara de Diputados y a senadores. Es uno de los casos que no llega a tener sentencia porque el abogado que representaba a los senadores interpone un incidente por caducidad de instancia y se lo concede. Esto pasa cuando la parte por más de 3 meses no impulsa la acción, entonces puede solicitar la caducidad y se da por terminado sin que se tenga que tratar la cuestión de fondo, digamos, por plazos procesales. El segundo es el de Flores Ciani en Mendoza. Se presenta como padre, médico, abogado y presidente de la asociación civil. A él le van a pedir que declare si estaba actuando en nombre propio o como representante de la asociación. Afirma entonces que actúa en nombre de la asociación y ahí determinan que carece de legitimación activa para promover las acciones judiciales porque nada surge de su estatuto o del acta constitutiva que relacione con los derechos que considera avasallados por la norma impugnada. Acá recordemos que el 43 otorga legitimación a las asociaciones civiles que propendan esos fines, es decir, que en el estatuto o en el acta constitutiva tiene que decir que defiende la vida del niño por nacer, que puede presentar demandas o algo similar. Esta fue rechazado en primera instancia y no apelan. Luego está la Asociación de Investigación y Desarrollo para la Integración, que también presenta un amparo. La rechazan en primera instancia y en segunda instancia no dan lugar a la apelación por presentar la apelación fuera de término. También funda su legitimación en el artículo 43 y, al igual que el anterior, es rechazado porque el objeto de la asociación no se vincula en modo alguno con la defensa de los derechos del niño por nacer, ni de los niños y ni siquiera con la defensa de los derechos humanos. Y en todas estas demandas, al igual que las anteriores, los jueces niegan que exista un perjuicio concreto diferenciado. Otro de los casos es el de Más Vida Asociación Simple, en Buenos Aires. Este caso es una demanda corta que tiene muy poco desarrollados los argumentos jurídicos, fundan su legitimación en el 43, lo rechazan en primera instancia y cuando alegan suman también el artículo 1 de la ley 26.061. Los jueces van a resaltar este error de no haberlo puesto en un principio y el juez en la sentencia va a terminar diciendo que por los severos defectos formales incurridos, el tribunal se ve impedido de analizar no solo la cuestión de fondo, sino de hacerlo apreciando todos los elementos y circunstancias relevantes. Bueno, después hay 2 causas que son de Asociación Civil de Derechos Humanos y Violencia de Género y de Mujeres por la Vida Asociación Civil, que presentan 2 amparos en Córdoba, pero estas causas no están disponibles para consulta pública, así que por ahora no pudimos acceder a mayor información. Y bueno, por último, en las asociaciones está la Asociación Civil Portal de Belén, que es la que realiza un amparo en Córdoba. Hacen una demanda de 120 páginas muy bien hecha. Todos los argumentos que utiliza son jurídicos. Cita la Constitución Nacional, la Convención Interamericana de Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Código Civil y Comercial en su artículo 19, que reconoce la vida de la persona desde el momento de la concepción, el 51, que habla de la dignidad humana, y se toma el trabajo de citar cada uno de los artículos de las constituciones provinciales que defienden la vida del niño por nacer. Y es la primera de las que vimos hasta ahora que no va a demandar toda la ley, sino algunos artículos. Acá, bueno, voy a explicar brevemente de qué tratan los artículos que demanda de la ley, por si no todos estamos tan en tema de qué es lo que dice puntualmente la ley. Lo voy a explicar muy brevemente. Va a demandar los artículos 1, 2, 4, 5, 16 y 21 de la ley de aborto. El primero establece que el objeto de la ley es el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. El artículo 2 va a establecer el derecho a interrumpir el embarazo a la sola voluntad de la gestante.
Y el artículo 4, primer párrafo, consagra este derecho hasta la semana 14 inclusive. El artículo 5 ordena al sistema de salud que el aborto a petición sin ninguna causal que lo justifique tiene que hacerse en un plazo de 10 días a partir del requerimiento, que es un plazo con el que si no cumple hace al profesional pasible de sanciones. Acá quiero aclarar que este plazo es bastante arbitrario porque muchas veces no se llegan ni siquiera a hacer los estudios clínicos necesarios para descartar todo tipo de riesgos que pueda tener el aborto en esa persona en particular, en esa mujer. Entonces es un plazo, la verdad que no sé en qué basaron. Habla también de garantizar un trato digno, privacidad, confidencialidad, la autonomía de la voluntad y acceso a la información, dentro del cual aclara que el paciente tiene derecho a recibir información sobre su salud y que ese derecho incluye el de no recibir información inadecuada en relación con la solicitada, lo cual limita bastante al médico y también es bastante arbitrario porque limita en base a informarle a los riesgos y demás de la operación, que sería, digamos, no recibir información más allá de la solicitada. Después el artículo 16 es el que modifica el Código Penal, repitiendo en qué casos se permite ahora el aborto, es decir, que se puede hacer libremente hasta la semana 14, inclusive, o posterior a estas semanas, si afirma que es debido a una violación, para lo cual solo se requiere una declaración jurada frente al profesional, pero no es necesaria ninguna denuncia ni ninguna investigación al respecto, o si peligra la vida de la madre o su salud. Esto vamos a ver ahora que es un término medio engañoso. Y bueno, el artículo 21 que determina que esta ley es de orden público, lo cual también parece un poco abusivo. También, bueno, va a demandar el protocolo porque, como suele suceder, avanza por sobre la letra de la ley y una de las cuestiones más importantes era lo que mencionábamos recién de la causal de si peligra la salud. La salud, según la OMS, es un concepto integral que tiene 3 dimensiones: física, mental y social. La afectación de la salud mental incluye el dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de integridad personal y autoestima. O sea que conforme a este nuevo protocolo, la sola pérdida de autoestima ya es causal suficiente para realizar un aborto terapéutico. O sea, después de la semana 14. Claramente olvida que el peligro tiene que ser tal que no pueda evitarse por otro medio y este problema con una terapia oportuna se podría solucionar el problema psicológico. Ante este panorama, el médico no está obligado ni siquiera a consultar a un psiquiatra o un psicólogo, o sea que podría realizarle un aborto por un eventual daño mental sin que sea necesario consultar con ninguno de esos profesionales. Bueno, ahora sí, continúo contando qué pasó con el caso. Es presentado en el Juzgado Federal de Córdoba, presenta la demanda y más adelante pide que se incorpore la sentencia dictada por la Cámara en el caso Fiore de Salta, que es uno que vamos a mencionar ahora más adelante, que le otorga la legitimación en la Cámara. Cita también a García Elorrio, que es otro de los casos, que acredita que en los hospitales públicos dependientes del Estado provincial se realizaron 1.073 abortos durante el primer semestre de 2021. Lo cual demostraría la eliminación actual y no potencial de seres humanos. Si bien en primera instancia es rechazado por similares argumentos a los anteriores, en Cámara deciden hacer lugar a que se trate el amparo y rechazar la medida cautelar. En la mayor parte de los casos las presentan, pero nunca les dan lugar, por eso no las mencionamos mucho. Bueno, ante este panorama se van a presentar distintas asociaciones que interponen un recurso extraordinario para que no se le dé trámite al amparo. Es decir, que lo único que ordenó la Cámara es darle legitimación para que la cuestión se vuelva a tratar en el tribunal número 1, no trata todavía la cuestión de fondo. Por eso cuando se presentan las distintas asociaciones interponiendo recurso para que no se le dé legitimación, se van a quejar y la parte actora, digamos, la asociación civil se queja diciendo nunca hemos visto nada semejante, nunca hemos visto semejante abuso de jurisdicción, que por ganar un poco de tiempo para dilatar que se aboque un juez al conocimiento de una acción de amparo, se interponga un recurso extraordinario federal contra la resolución que decide simplemente admitir que se le dé trámite al amparo. Aparte, señala que la misma sentencia impugnada que ordena que se admita el amparo resuelve no hacer lugar a la medida cautelar solicitada. O sea que la situación de hecho actual no cambiaría en nada. Lo único que hacen es decidir que se trate la cuestión de fondo. Pero bueno, igualmente se le va a dar lugar al recurso extraordinario. Y lo último que tenemos de este caso es que la Procuración General emitió un dictamen opinando que la actora sí se encuentra legitimada para cuestionar la ley y aclara que no emite opinión sobre el fondo del asunto.
Bueno, ahora sí terminamos con partidos políticos y asociaciones y pasamos al tercer grupo, que son los particulares. Bueno, de los particulares voy a hablar solo del primer caso y después voy a dar lugar a que siga Ignacio contando estos casos. El primero de los casos es el de Fiore Viñales, que es el que nombrábamos recién. Es una demanda que se presenta en Salta. La demanda se presenta contra el protocolo en 2020, el protocolo que estaba previo a la ley que ya regulaba el aborto, y luego amplía la demanda para declarar la inconstitucionalidad también de la ley 27.610. También es una demanda muy bien hecha que realiza toda una crítica pormenorizada al protocolo y luego también ampliando la ley, ampliando la demanda con la ley. En primera instancia lo rechazan y en segunda le otorgan legitimación y explica que cuando la acción versa sobre la defensa de derechos de incidencia colectiva, se aplica lo que decíamos del concepto de legitimación extraordinaria. No porque se trata de gestionar derechos que no les son propios, sino porque en estos derechos no hay una titularidad exclusiva. Y también en esta demanda se van a presentar terceros a apelar. Una vez que Cámara le da la legitimación, se presenta Asociación Civil Pro Amnistía, Equipo Latinoamericano de Género y Justicia, Fundación Mujeres por Mujeres, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables y Centro de Estudios Legales Sociales, y apelan y otra vez hacen lugar a este recurso extraordinario. Por lo tanto, la causa también se encuentra en la Corte Suprema y también con un dictamen de Procuración General positivo, que admite que la actora goza de legitimación. Y bueno, estos serían hasta ahora los dos casos que se encuentran en la Corte. Ahora sí le vuelvo a dar lugar a que siga contando Ignacio los casos que quedan presentados por particulares. Bueno, yo voy a seguir con los casos presentados por los particulares, pero de estos fallos, primero voy a contar todo así en conjunto los distintos argumentos que se fueron usando, deteniéndome muy brevemente sobre los más usados, después en qué basaron su legitimación estos actores y cuáles fueron los motivos de esos rechazos. Uno de estos casos, de segunda instancia, tuvo dos votos en contra de la acción, pero un voto disidente a favor, que lo voy a explicar porque es muy interesante. Voy a seguir explicando dos casos que en primera instancia se hizo lugar, pero que en segunda se revocó. Y por último, voy a hablar sobre el caso especial ese del padre que había contado al principio. Bueno, empiezo con los argumentos de los distintos actores. Argumento principal que se usó siempre que se violaba el derecho a la vida del niño, basándose en los artículos 14 de la Constitución Nacional, que se viola la libertad del no nacido, el artículo 16, porque dice que no hay igualdad de personas, que se hace una acepción a la persona del niño por nacer, el artículo 28 de la Constitución, de que una ley no puede alterar el derecho constitucional, en este caso de la vida, el artículo 33, que habla de los derechos implícitos, el 75, inciso 19, que dice que el Estado debe buscar llegar al desarrollo humano, y después el 75, inciso 22, que le da jerarquía a ciertos tratados internacionales de derechos humanos, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 4.1 esencial, la Convención de los Derechos del Niño, artículos 1, 2, 3, 6, 18, 24 y 41, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, los dos artículos primeros son también claves. Después el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, que habla de la protección especial a los niños desamparados. Después, saliendo de la Constitución, yendo al Código Civil, los artículos 19, 20 y 21, que versan sobre el comienzo y la protección de la vida, y después la ley 26.061 que habló Fran. Otro argumento es la arbitrariedad manifiesta de la ley 27.610 del aborto. También se jugó mucho la autonomía provincial, los artículos 5, 121 y 126 de la Constitución Nacional, de que hablan de que cada provincia mantiene su constitución y que, bueno, las provincias, hay facultades que no delegaron al Estado Nacional y las regulan ellos. También se argumentó que no hay real objeción de conciencia, porque el objetor termina siendo en definitiva un cómplice. También se habló a veces de un conflicto de intereses entre el niño y su representante legal, en este caso su madre. Un caso particular, muy particular, se basó en la ley 25.675 de protección del medio ambiente, de la flora y la fauna, y que por extensión
se extendía a la fauna humana, hizo una conjunción medio rara. Otros se basaron en el juramento a la protección de la Constitución, de que habían jurado proteger la Constitución, y después uno se argumentó en que se le estaba haciendo violado su derecho por ser aportante económico de estos abortos. Después los distintos fundamentos para la legitimación, eso que había explicado Francesca, eh, siempre se repitió casi siempre, es la calidad de ciudadano, del hecho de ser simple ciudadano basado en el artículo 43 de la Constitución y distintas leyes provinciales sobre el amparo. Hubieron también muchos casos que alegaron su calidad de abogado, como si fuese suficiente, y otro, un caso particular que se basó en ser legislador provincial. Algunos menos, pero se repitieron también, en su calidad de ser cristiano, por el simple hecho de ser cristiano, ya les daba legitimación. Y después otros se basaron en los argumentos en sí, como que la inmoralidad o ilegalidad manifiesta de esta ley le daba legitimación suficiente. Y después uno dijo que por el hecho de ser hombre, varón, no es incluido en la facultad de decir, y aunque fuera su propio hijo. Y otro más muy especial hizo un paralelismo raro entre el caso del aborto y el fallo de la orangutana Sandra. Los rechazos se repitieron casi siempre iguales. Algunos jueces ponían sus matices, pero a grandes rasgos eran siempre lo mismo. Incluso lo que terminaba pasando, especialmente los más recientes, los casos más recientes, es que los jueces se terminaban citando entre sí. Principalmente se sentenciaba que no cumplían los requisitos de admisibilidad, que no había caso concreto, que no había legitimación de los sujetos, que no había interés legítimo ni un gravamen concreto. Algunos expresaban que, según el principio de división de poderes, la vía judicial, el camino judicial, no es el camino indicado para mostrar esta disconformidad con la ley. Y siempre, o en casi todos los casos, se citaba los artículos 43, 116 y 126 de la Constitución Nacional. Eso, a grandes rasgos, es lo que se repitió siempre en los casos de particulares. Después, pasando al caso este que había dicho de que tenía 2 votos en contra y uno a favor, es el caso de García Elorrio. Con el voto disidente a favor de la acción contra la ley, es el voto disidente del doctor Massimino, en Córdoba. Dice que Argentina no se comprometió en ninguna disposición de carácter convencional o constitucional a reconocer ese derecho al aborto, pero por el contrario, la Constitución Nacional, la Corte Suprema, la Constitución Provincial, el Código Civil y convenciones internacionales de derechos humanos sí defienden el derecho a la vida preexistente a toda legislación positiva. Dice que el derecho al aborto contraría el derecho a la vida, el cual Argentina sí se comprometió a proteger, y ninguna disposición convencional o constitucional fundamenta los derechos que otorga a la persona gestante la Ley 27610, la cual se respalda alegando que el Estado argentino se comprometió internacionalmente a reconocer el derecho al aborto sin claramente ser esto cierto. Dice también que la personalidad jurídica se tiene o no se tiene, y todo ser humano, por el simple hecho de ser humano, ya tiene esa dignidad y esta personalidad jurídica. Y acá lo que hace esta ley es termina siendo una especie de calidad de cuasi persona, de que no termina de ser totalmente persona, que totalmente degrada a la persona, ¿no? También aclara que la Constitución de Córdoba impone esta protección y tutela del derecho a la vida desde su concepción en el artículo 19, y también cuestiona el límite para abortar, de por qué son 14 semanas, por qué no más, por qué no menos. Dice que este número es totalmente arbitrario y no está fundado en ninguna convención, constitución, ciencia o tecnología, ya que el único momento en que comienza la vida es en la concepción, y después, no importa el momento, ya es muerte de la vida humana. Después estos 2 casos que había mencionado, de que son 2 casos muy similares, que en primera instancia se dan lugar a la acción de amparo, aunque en segunda instancia es revocada. Nos sorprendería entonces saber que los 2 casos compartieron la misma jueza, la doctora María Eugenia Bona, que fue la jueza de los 2 casos que en primera instancia le concedió la acción. El caso primero, el de Julio Emilio de los Dolores,
el actor basa su amparo para pedir la inconstitucionalidad de la ley en que ya que los tratados internacionales de derechos humanos, que están amparados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, tienen jerarquía constitucional, dice que de la Convención Americana sobre Derechos Humanos saca del artículo 1 la obligación de respetar los derechos de todo ser humano, derecho que en este caso se está violando. Y el artículo 4.1 declara que el derecho a la vida se protege desde la concepción y no puede ser privado de tal arbitrariamente. Y el artículo 5 habla de la integridad de la persona, que, valga la redundancia, presupone que haya una vida para mantener íntegra. Menciona también que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su primer artículo, reconoce que hay una libertad de autodeterminación de los estados, pero para su desarrollo. Y agrega a su listado varios artículos de la Convención de los Derechos del Niño, y principalmente el artículo 3.1 establece bien claro que ante toda medida tomada por las instituciones se debe priorizar el interés superior del niño. Este artículo se complementa cuando lo juntamos con el 9.1 y 9.3, que dejan de modo manifiesto que el interés superior del niño queda por encima de los intereses personales de los padres, estén separados o juntos, que incluso cuando el niño tenga intereses contrapuestos a los de sus padres, el Estado no solo puede, sino que debe intervenir. Menciona varios artículos más de esta convención, pero particularmente al 37, que en su inciso 3 dice que los estados deberán velar que todo niño sea tratado con humanidad. Cita los artículos 19, 20 y 21 del Código Civil, que de vuelta definen, perdón, desde la concepción la vida del niño y por ende se le debe esta protección a sus derechos. Y muy particularmente me pareció, porque ningún otro fallo argumenta esto, acude al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación, que en su artículo 6b dice, se deberán proveer elementos anticonceptivos de carácter reversible y no abortivos. Claramente hay una importancia que le da al no abortivo, que en este caso claramente no se le cumple. La jueza de primera instancia concede la legitimación y argumentos de la acción basándose en el artículo 43, siendo un amparo sobre intereses colectivos, presentándose como ciudadano con legitimación extraordinaria, citando al fallo Alavi. El artículo 75, inciso 12, el artículo 116 y el 126, porque dice que no es materia delegada a nación, por ende un juzgado federal interviene y ejerce un control de constitucionalidad y de convencionalidad por el artículo 210 de la Constitución Provincial y cita el fallo Ekmejian contra Sofovich del 92. Si bien el pedido de constitucionalidad fue de la ley entera, la jueza dice que no se reciben este tipo de planteos así en bloque, pero sí otorga la inconstitucionalidad sobre los artículos primero, 2A, B y C, 4A y el artículo 21 de la ley 27.610. Después, en segunda instancia, se revoca esta decisión de primera instancia, pero no por la cuestión de fondo, sino por la incompetencia de la justicia federal, por falta de caso concreto y por falta de esta legitimación extraordinaria por simple ciudadano. Y es esto que había dicho Francesca, de que cuando la cuestión de forma no se cumple, el fondo se puede ignorar, básicamente. El otro caso es similar, aunque la actora promueve acción declarativa de certeza, en vez de lo que había pasado antes, que era un amparo distinto, solicitando que se declare la procedencia del artículo, del artículo 19 por sobre los artículos 4 y 2 de la ley 27.610, porque dice que son contradictorios entre sí, pidiendo que se prohíba en toda la provincia de San Luis el aborto. Se basa en los artículos 3, 5, 32 y 33 de la ley 2661 de los derechos del niño, que había explicado muy bien Francesca, para explicar el principio del interés superior del niño protegido por el Estado, y usa normativa provincial que declara la intangibilidad de la vida desde su concepción. También promueve acción declarativa de certeza siguiendo el artículo 322 del Código Procesal Civil de la Nación, para que el juez se expida y aclare esta contradicción entre dos normas, y que si el juez coincide con lo que expresa la parte actora, debería, por simple descarte, declarar la inconstitucionalidad de una de las dos. La jueza de primera instancia, la misma de antes, Bona, accede a este pedido de inconstitucionalidad, siendo que el derecho a la salud no es una facultad delegada en el gobierno nacional,
sino es provincial que se lo queda a ellos para decidir. Y le permite a la jueza hacer este control de constitucionalidad y de convencionalidad. La segunda instancia, en cambio, afirmó que un juez provincial debe declarar su incompetencia en materia federal y que la competencia federal es privativa y excluyente de la justicia federal, de la justicia provincial, perdón. Entonces, por eso no puede directamente. Es de vuelta lo mismo que había pasado antes, de que en el fondo no lo toca, se quedan en la forma, de que dice, no podemos tocar este caso. Después, por último, este caso tan esperado, el caso del padre que conté al principio, es, es el caso entre un hombre y su pareja que está embarazada. En este caso, la madre quiere abortar y el padre no. Entonces, el padre solicita una medida cautelar de no innovar para que la mujer no aborte, hasta que se resuelva la cuestión de fondo. O sea, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, se queda. El padre pide al juez de que este estado de derecho en el que está, o sea, que la mujer está embarazada, que no se toque, que se quede así como está hasta que se resuelva la cuestión de fondo. En primera instancia, le rechazan esta medida cautelar y el padre apela. Plantea la nulidad de la resolución, ya que no tuvo intervención la asesoría de menores, que lo exige el artículo 103 del Código Civil y el 31 de la Ley Provincial del Ministerio Público de San Juan. Como primera cuestión, el apelante critica el argumento de la jueza para rechazar la cautelar por posible anticipo de jurisdicción, aunque responde que solo pide la conservación de este Estado de Derecho para luego debatir la cuestión de fondo. La jueza pone en duda la existencia de su hijo a pesar de la alta cantidad de pruebas acompañadas. Cuestiona a la jueza por arbitrariamente decidir qué instrumentos son válidos o no, desconociendo la prueba documental, la omisión de informativa y negó también informes que demuestran la voluntad de la madre a abortar, que llevaría a acreditar peligro en la demora y verosimilitud del derecho. El padre finalmente declara que el rechazo de la medida cautelar implica un derecho, eh, implica un peligro en los derechos como padre y claramente los de su hijo, situación que, por lo que es un aborto, no puede revertirse después. Los jueces de segunda instancia entonces fueron punto por punto de esta apelación. Sobre la no intervención del asesor de menores, rechaza este pedido de nulidad porque dice, a ver, esto es una medida cautelar que necesitamos, que se resuelva ya, como toda medida cautelar. Entonces, si la urgencia y la rapidez se priorizan en una medida cautelar, no podemos estar esperando a que el asesor de menores intervenga. Entonces, ese punto lo desestiman. Los jueces también reconocen que se cumplen los requisitos de una medida cautelar de no innovar, siendo estos la verosimilitud del derecho, peligro en alterar la situación y si la cautela no pudiera obtenerse por medio de otra medida precautoria. Analizan que al apelante, estando legalmente casado, le rige la presunción de paternidad establecida en el artículo 566 del Código Civil, y que no solo eso, sino que los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación. Entonces, el padre tendría legitimación en este caso para poder intervenir en el aborto, una decisión que se debe tomar en conjunto en todo caso. Terminan concediendo la medida bajo caución personal del esposo. O sea que todos los gastos, si sale mal básicamente, lo termina pagando el esposo. Igualmente, días después se terminó sin efecto esta medida cautelar, porque la mujer igualmente ignoró esta medida cautelar y se realizó el aborto, y entonces terminó tornando en abstracto el objeto de la causa. Y eso es lo mío, Fran. Estás muteada. Está claro Perdón. para que no pase de vuelta. Bueno, ahora sí cierro ya con la conclusión, aclarando que bueno, la idea de este trabajo no es simplemente hacer un revisionismo histórico de qué fue lo que pasó, sino ver en qué situación nos encontramos ahora y qué es lo que podemos aprender de todo esto. Por eso nos parecía importante cerrar analizando las debilidades y fortalezas que tuvimos, que es un poco lo que ya estuvimos viendo. En primer lugar, hubo muchas demandas innecesariamente largas, muchos argumentos no jurídicos, vimos hasta citas de poemas, varias que hablaban del control de natalidad y control poblacional, por ejemplo, como los verdaderos motores del aborto, que podemos estar de acuerdo o no, pero no parece conveniente ni relevante ponerlo en una demanda judicial. También había errores muy graves,
Uno tenía, por ejemplo, una parte en inglés que después la tradujeron, pero una demanda tiene que estar toda escrita en idioma nacional. También tenían errores gramaticales, una casi no tenía división de párrafos, era difícil y muy tedioso leerla. También cuestiones jurídicas con argumentos muy pobres y bueno, que a la vez nos sirven como próximas fortalezas. Es muy clara la violación a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales, incluso tenemos el Código Civil que protege la vida desde el momento de la concepción, entonces tratar de centrar las demandas en los argumentos jurídicos. Vimos también que las demandas por partidos políticos fueron continuamente rechazadas, entonces parece que no es una buena opción porque en ningún caso les otorgaron legitimación, ni en primera ni en segunda instancia, entonces es preferible que sea presentada por particulares. Las asociaciones también que tienen que tener claramente expresados los fines en el estatuto o en el acta constitutiva. Vimos que hubo dos que rechazaron por los mismos motivos. Después, por otro lado, también encontramos demandas muy bien hechas y dignas de estudio que enumeran todos los artículos violados, la Constitución Nacional, las provinciales. Ahí tenemos material para muchos reclamos, incluso para difundir información también. Han hecho estudios muy serios del tema, muy buenos y que están buenas para leer y aprender del tema de las demandas. Y también, por otro lado, todo esto nos demuestra que no es solamente una decisión ideológica de los jueces el rechazo o la admisión de la legitimación, que aunque en muchos sí es notorio que lo es, como quien dijo que solo tenían un interés legítimo en el reclamo a las personas con capacidad de gestar o con esa convicción, pero no por nada las demandas mejor redactadas y explicadas están hoy en la Corte Suprema. Entonces sí importa hacer bien las demandas, estar atento a los procedimientos, como en cualquier juicio, digamos. No es que por ser una cuestión tan ideológica y tan marcada en la sociedad va a tener una decisión previamente formada por el juez, digamos. Y otra fortaleza que podemos obtener fruto del estudio de estos casos es la lista de jueces que fallaron a favor y en contra, lo cual puede ser positivo para futuros litigios estratégicos. Y bueno, por último, destacar la esperanza que todo esto nos tiene que dar, que se presentaron casi 40 demandas a lo largo de todo el país que intentan declarar la inconstitucionalidad de la ley, casos que todavía hoy siguen vigentes, como los que llegaron a la Corte y que nos demuestran que no es una batalla perdida, que la tenemos que seguir dando, y que bueno, que tenemos todo un ordenamiento jurídico que nos respalda y que todavía hay jueces dispuestos a dar lugar a estos reclamos. Entonces hace falta que volvamos a poner el tema en discusión y bueno, seguir dando esta batalla. Ahora sí, sin mucho más para decir, doy lugar a Débora otra vez para que ya dé lugar a las preguntas y puedan hacer las consultas que quieran. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Una maravilla poder en pocos minutos poder tener una síntesis tan apropiada, ordenada. Sé que han estado meses y meses leyendo cada una de las primero sentencias y después las demandas también para poder entender el procedimiento. Así que han hecho un trabajo valiosísimo que seguramente servirá a muchos. Vamos a dar espacio entonces ahora a las preguntas que podrán hacer por el chat o también levantan la mano y abrimos el audio para aquellos que quieran directamente hacer una pregunta o algún comentario. Damos espacio a lo que quieran. Ahí empiezan a aparecer las preguntas. Bien, paso a leer. Me gustaría que expliquen en qué caso creen que la legitimidad sí tendría lugar. ¿Hay alguna declaración de un tribunal superior como Superior Tribunal de Justicia sobre los casos en los que la legitimidad tendría lugar respecto de este tema? Perdonen el lenguaje, pero no soy letrado en derecho. Bueno, ahí están Sí, los Sí. casos, ¿no? bueno, primero que nada, me parece que el caso este del padre que expliqué al final, me parece que es el ejemplo ideal de legitimación. Eh, También la Procuración General de la Nación sacó un dictamen hace poco sobre esto de la legitimación, que está muy bueno leerlo. Bueno, creo que era Verónica Nolasco que había escrito sobre esto y también Ignacio Larriba, que explican muy bien esto, mucho mejor que lo que puedo explicar yo. Eh, pero me parece que sí, el caso del padre sería el caso ideal si se quiere. Y bueno, si no, sería una asociación, pero que tenga el objetivo de declarar la inconstitucionalidad de la ley.
porque una Sí, asociación no puede tener un objeto y hacer otra cosa. Tiene que hacer para lo que está hecha, básicamente. sí, exactamente. Aparte, el caso del padre, como decía Ignacio, sería ideal porque es muy claro ahí, pero después, los dos artículos de los que hablamos al principio otorgan legitimación y están bien usados, digamos. Por eso también son los dos artículos, uno en el que se basó Fiore, que es uno de los casos que está en la Corte Suprema, y otro en el que se basó la Asociación Civil Portal de Belén, que son el artículo 43, que otorga legitimación a las asociaciones, el artículo 43 de la Constitución Nacional, o sea, las asociaciones civiles que en el acta constitutiva o en su estatuto tengan esos fines de defender la vida del niño por nacer, de presentar las demandas, eso es un claro caso de legitimación que pueden llegar a no darla, digamos, ¿no? Pero la legitimación la tendrían. Y después la ley 26.061 es bárbara también y también otorga legitimación y muy claramente dice que para proteger a los niños, todo ciudadano tiene derecho a interponer acciones judiciales en la defensa de los niños. Como tenemos a los niños reconocidos desde el momento de la concepción, también tienen legitimación gracias a esa ley, digamos. Sí, es más difícil el caso de los partidos políticos, por eso decíamos que no era conveniente. O las asociaciones que no tienen esos fines, esos sí son casos más complicados, conviene que en ese caso no. Bien, Sí, entonces, un poco unido a, a esta pregunta que hicieron, ahí otra persona consulta cuál otra demanda, además de Portal de Belén, puede ser útil. Bueno, además de esta del padre, que decía Ignacio, entonces serían las que llegaron a la corte, para que quede claro, son Portal de Belén y Fiore, Fiore, ¿no es cierto? Fiore y otros en calidad de ciudadanos. ¿M? sí, Y estas dos causas han tenido entonces ya un aval de la Procuración de la Corte sobre la legitimidad. Ahora falta que la Corte se expida, ¿no es cierto?, sobre esa sí. legitimidad para que vuelva a la instancia originaria. Bien, Además bueno, de las sentencias de Cámara, que las sentencias de ujú, Cámara, las dos les dan legitimación, o sea, ujú, llegan con el voto favorable, digamos. bien. Bueno, ahí después nosotros cuando mandemos la grabación, están muchos pidiendo si se pueden mandar estas sentencias o demandas, las podemos mandar como archivo, para aquellos Sí. que las quieran leer. Marcelo Alejandro Romero, si querés abrir tu audio. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Yo quería consultar en qué estado, si ustedes leyendo las demandas, tienen un panorama de en qué estado está la situación de la objeción de conciencia, que era uno de los temas que ha preocupado mucho, sobre todo a los profesionales, ¿no? De esto de ser objetor de conciencia, que podía acarrear consecuencias penales. Creo que hay uno o dos casos de personas que han sido condenadas. Y bueno, también el tema de los padres me parece muy interesante, pero esto a mí por lo menos me plantea la duda de si se ha vuelto atrás, si se ha declarado la inconstitucionalidad sobre ese artículo y en qué situación está hoy en día en el país en general, ¿no? No No, sé por el cuál, momento cuál de está los dos. vigente. Sí, el 85 bis del Código Penal, ¿o no? O sea, demandado está demandado por todas las demandas prácticamente. Algunas demandan la inconstitucionalidad de la ley en general y las que demandan artículos en particular en general incluyen este artículo de la objeción de conciencia. Por el momento es un artículo que sigue vigente y en cuanto a las demandas, a todas estas demandas, ninguna demanda por el momento trató la cuestión de fondo. Entonces, todas hasta el momento hablan simplemente de la legitimación, por ende no se llegó a tratar cuestiones de fondo de la ley, de la objeción de conciencia, por el momento no se habló en todas estas demandas. Ojalá se llegue a tratar, pero bueno, por el momento estamos en el debate de si Bien, tenemos o no legitimación. bien, bueno, interesante, pero entonces de las demandas que ustedes leyeron, ninguna hay de un objetor de conciencia que justamente plantee la inconstitucionalidad de cómo la objeción de conciencia está regulado en la ley. O sea, no hay ninguna demanda de No. objetor. Tampoco sabemos, ahí vos Marcelo decías que había condenas, no tenemos noticia de que hayan sido objetores de conciencia condenados. No sé si vos tenés Bueno, noticia de alguno y nos puedes hacer llegar. sí, yo acá estoy en el grupo del grupo Provida de La Rioja. Hemos hecho, cuando fue el tratamiento de la ley, hemos hecho algunas marchas.
Y sí nos han llegado noticias de profesionales en el sur, de un profesional en particular en el sur, que había sido condenado a 2 años por no querer practicar un aborto. Eh, de todas formas, a mí me parece que es algo interesante, ¿no? Porque en ese caso no habría forma de negar la legitimación que tiene esa persona para expedirse con respecto a una ley que obviamente le perjudica no solamente a él, sino al colectivo de los profesionales, Sí. eh, que ha sido Sí. uno de los puntos más importantes para objetar la ley. Ah, bien, quizás vos estás ahí, están aclarando. El caso Rodríguez Lastra, decís vos, el que fue condenado, pero no, no era un caso de objeción de conciencia, ¿eh? Ahí fue otra la problemática. No sé si te referís a ese caso, pero de todos modos, si llegases a saber de este caso que mencionás, nos gustaría conocerlo. Si no es este de Rodríguez Lastra. Eh, bien, espera que ahí se cerró el audio de nuevo. La verdad no recuerdo el nombre, pero sí habría que buscarlo bien, pero teníamos noticias de que una persona había sido condenada por no realizar el aborto en los plazos que plantea la ley, ¿no? Sí, 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 por esa figura. Bueno, cómo no, si lo llegas a saber, hacénoslo conocer, porque nos gustaría conocer esa sentencia. Bien. ¿Cuál ha sido la fuente de conocimiento? Es decir, ¿ustedes pudieron acceder fácilmente a todas estas sentencias o desde dónde partió la investigación? Vamos un poco a lo metodológico como investigación. No sé si nos pueden contar. Eh, Sí. Eh, arrancamos. La investigación en realidad la empezamos leyendo a la parte contraria, todo este trabajo que estamos haciendo, las asociaciones feministas como Amnistía y demás ya tienen todo este trabajo hecho, ya analizaron todas las demandas, tienen dividido por argumentos el trabajo mejor hecho incluso que nosotros, escrito artículos y libros del tema. Entonces empezamos analizando todo lo que ellos ya habían escrito sobre el tema, la división que habían hecho y muchas de las causas las sacamos de sus escritos, digamos eh, que ya lo tenían todo bastante bien analizado, pero haciendo el trabajo inverso, digamos. Es muy notorio todo el trabajo que vienen haciendo ellos, porque bueno, gracias a ellos que se aprobó la ley del aborto, digamos. Todo este trabajo es muy notorio y muy, a ver, bueno, ¿no? Académicamente es, claro, muy ¿no? organizado. Organizado, con horas y horas de lectura y de fichaje. Ahora, hay algunas sentencias que estén mencionados en esos, son dos libros, ¿no? El de Amnistía Sí, Internacional y el de Soledad Esa. ¿Hay alguna sentencia que esté mencionada allí que ustedes no pudieron acceder? Sí, sí. sí. Bueno, ¿Llamaron a los juzgados? ¿Llamaron a los juzgados para pedir? tuvimos que conseguir en San Luis, tuvimos que conseguir una abogada amiga de Francesca que Ujú. vaya Sí. a conseguirnos la causa. No, la verdad que de hecho hay sentencias que hasta el día de hoy seguimos sin conseguirlas y ya hace julio del año pasado creo que arrancamos este proyecto y no se consiguen. Bien, La o verdad sea, quiere creo que las decir que provinciales. del otro lado hay como un monitoreo permanente, ¿no? De qué sucede en los Sí, juzgados, porque es verdad que algunas causas sí son Sí, mucho mediáticas o más que se organizado. saben y otras no. sí, tienen Bien, redes más grandes. Sí. mm, bien. Y a ver, no sé si hay alguna pregunta que se me esté pasando del chat. Ahí. ¿No existe un sistema centralizado de acceso a los documentos de los juzgados? Pregunta ahí. Félix. Qué sueño sería? No, puedes buscar por los casos provinciales, digamos, cada provincia tiene su propio sistema web de consultas. El tema es que me pasó que me quedó muy grabado el de San Luis, que era, la verdad que muy malo. O no están Mm. las causas directamente porque no están digitalizadas, o para buscar las cosas tenés que hacer 70 líos de meterte en tal lado y tal otro y cruzar para después encontrarte que ni siquiera está la causa. Bueno, no sé si No, muy mal, no ojalá. es a lo que estamos acostumbrados. Acá Amén. son sistemas muy distintos y sí, cada sistema, cada provincia tiene el suyo. Las causas más fáciles de encontrar fueron las que eran presentadas contra el Estado Nacional, porque estaban en el PJN, ahí sí está todo más centralizado, ordenado, es un Mm, sistema que manejamos mucho más fácil.
En las provincias ya era otro tema y eso, íbamos tratando de conectar a ver si teníamos algún abogado amigo de cada provincia que nos pueda hacer la gauchada de ir buscar, pero bueno, era más engorroso, digamos. Ujú. Bien, y ahí también sería interesante, no sé si ustedes hicieron como un relevamiento en cuestión de fechas, ¿no? O sea, no sé si últimamente, o sea, ¿cuándo fue el momento de las demandas? ¿Apenas salió la ley, transcurrido un tiempo o más cercas a la actualidad? No, fue todo No, en sí, 2021. 2021-2022. Sí. O sea que hay Sí, un envión de demandas, muchas de todas estas, y muchas sí, realizadas de manera apresurada, ¿no? En cuanto a la redacción, por lo que ustedes sí. dijeron. Sí, Bien. hubo muchas que fue como más, bueno, presentemos y hagamos algo ya, pero que hubiese por ahí estado mejor. Igualmente, a ver, esta Fiore fue presentada apenas se aprobó la ley y es excelente. Y es una de las mejores desarrolladas. Hasta tiene un índice la demanda que es bárbaro porque te ordena todos los argumentos y cuestiones de las cuales va a hablar. Hay algunas que fueron presentadas apenas se aprobó la ley a principios de 2021 y son excelentes. Pero bueno, otras sí son más precarias. Bien, bueno, sí, en esa causa de Fiore son varios juristas, ¿no? Está Fiore, está el doctor Barra, está también, bueno, varios juristas de Salta. Y es con el protocolo, ¿no? Que ya arrancaron desde ahí. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más que quieran hacer, algún comentario. ¿Creen que el actual gobierno trate de derogar la ley? Bueno, a ver acá esta pregunta, si se animan a contestar. Esto me parece que es muy especulativo, pero Mm, yo creo que va a depender de cómo le va las elecciones ahora legislativas, de si tienen mayoría o no. Si tienen mm, mayoría, me sorprendería si sí, pero no me parecería loco si no. Es como un 50-50, mm, me parece. Es muy, no sé. A mí, sí, a bien. mí de esto me parece también que falta de parte de los ciudadanos reclamar esto. Como bueno, justo estamos con un gobierno que llegó un poco prometiendo esto, que llegó prometiendo al lado pro vida que iba a hacer algo al respecto de la ley. Y un poco la política funciona así, digamos. Ahora al gobierno no le conviene tanto porque si bien llegó un poco con estos votos, sería ponerse realmente en contra a toda la parte contraria. Entonces, falta para mí de nuestro lado reclamar al gobierno que verdaderamente haga algo y ponernos las pilas desde este lado, digamos. Es el momento oportuno para hacerlo y reclamar que cumpla para seguirlo votando, digamos. Sí, claro, sí, es verdad, hay varias aristas. Es verdad que los números hoy no dan, por más que se presenten proyectos para derogar la ley, que pueden presentarse, ¿no es cierto? Eso no quita que no puedan estar y que permanentemente debería ser un tema, ¿no? Que esté presente en legisladores, pero tienen que estar los números, no hay duda de eso. Ahora, a nivel jurisprudencial es interesante también que no haya habido, por ejemplo, reclamos de profesionales de salud, ¿no? Toda el área de aquellos profesionales que se ven conminados a participar en abortos o que están en situaciones quizás de discriminación por ser objetores, no ha habido desde ese lado, por lo menos que nosotros sepamos, reclamos que podrían llegar a tener un aval con argumentos legítimos, porque ahí quizás no contra toda la ley, pero sí contra el modo en el que la ley trata a los objetores, ¿no? Y eso no lo ha habido. Y también no ha habido reclamos al revés, ¿no es cierto? Por ejemplo, no ha habido ningún reclamo contra un hospital entero que no haga abortos, ¿no es cierto? O sea, también se ha facilitado tanto el aborto en estos últimos años que esas cuestiones no aparecieron, pero pueden llegar a aparecer, ¿no? También donde eso dé lugar a otros litigios. Bien, ahí siguen llegando las preguntas. Se plantea la duda también si existe la posibilidad de llegar a la Corte Interamericana, ya que si recordamos el caso de Artavia Murillo, logró sobrepasar la ley nacional, claro, pero ahí para llegar a la Corte, Comisión y Corte Interamericana hay que agotar antes las instancias nacionales, ¿no? O sea, tendríamos que tener una sentencia de Corte Suprema. ¿Mm? ¿Los sindicatos y obras sociales plantearon algo contra esta ley? Eh, no que se ha visto.
O sea, no, que No. sepamos, la verdad que no. Ujú. No, no, de hecho las obras sociales no dan lo necesario para acceder a un aborto, ¿no? Ujú. Bien, bien, bueno. No sé si ustedes quieren agregar algo más a lo que leyeron o qué recomendarían, por ejemplo, a aquellos que no han leído nada sobre el tema, por dónde empezar. Em, Eh, bueno, para, primero que nada, si el que quiera meterse a leer, digamos, esto, yo recomiendo mucho el voto que expliqué, ese voto disidente del doctor Massimino, que medio que resume todo lo que hay que hacer. El juez dice, básicamente dice, la demanda le faltaron algunas cosas, estuvo bien, mal, no importa, deberías haber hecho esto. Básicamente, en el voto del juez, en su sentencia, escribió todo lo que la demanda debería haber contenido. Entonces me parece que si logran capturar esa parte de la sentencia, me parece que de ahí sacas todo. eso está muy bueno y las sentencias que recomendamos del portal de Belén y de Fiore están muy buenas. No perdería tiempo, honestamente, leyendo las otras. Hay muchas que realmente no vale la pena leerlas. Las de partidos políticos dicen casi todas lo mismo. Parece que no sé si presentaron la misma demanda en distintas provincias porque todas son muy similares. Eh, Me centraría en leer esas que están buenas y que aparte son pedagógicas, porque van explicando, bueno, la de Fiore eso, directamente tiene un índice, explica muy pedagógicamente por qué se tiene que dar la legitimación, en qué funda la legitimación, qué aspectos de la ley están mal. Entonces, para aprender del tema, leer las demandas está bueno. Y después también está bueno leer las sentencias porque también van punto por punto analizando y diciendo por qué sí, por qué no. Ujú. Pero bueno, sabiendo que las sentencias analizan únicamente la cuestión de la legitimación. Ujú. Y la Bien. ley del aborto, perdón, la ley del aborto también recomiendo leerla. Es una ley muy cortita y que se entiende y que está bueno para ponerse en tema de, bueno, verdaderamente qué se está regulando. Yo resumí pocos artículos, pero son 21, 22 artículos, 21. me parece que tiene nada más. Así que también está Sí, bueno, bueno para... ahí aprovechamos para recomendar el libro veo que está Nicolás Laferriere acá, el libro que él publicó analizando artículo por artículo de la ley y reseñando todo lo que se dijo en el debate, ¿no? Y ahí hay un montón de argumentos de un lado y del otro, como un modo también de acceder a la discusión de cada artículo. Bueno, hay una pregunta que, sacando a Lorenzetti, que votó a favor del aborto, que votó a favor del aborto en FAL, se conoce la postura de Rosenkrantz y Rosati. Bueno, ahí ya les están preguntando a ustedes sobre los jueces de la Corte, ¿no? Ahí, Eh, ahí vos, Nicolás Ferrier puede responder mejor que nosotros, seguramente. si Bueno, mal no ahí. entiendo, Rosati medio que puede estar a favor y Rosenkrantz, si se va muy bien presentada la demanda, puede ir. Ujú. Bien. Bueno, veremos, ¿no? Veremos qué sucede. Sí, pero Sí, sí, es verdad que Rosati puede ser el que pueda dar un voto bueno y no sabemos los otros, ¿no? Bien, muy bien. No sé si hay alguna pregunta más o comentario que quieran hacer. No quiero que se me pase lo del chat. No, no sabría decir, dice Nicolás. Bien. Sí, sí, en realidad ahí creo que es importante leer el voto de la procuradora de corte, donde es interesante el argumento, porque ella considera que tienen legitimidad tanto la Asociación Portal de Belén como los ciudadanos, ¿no? Fiore y otros, porque quien debe representar al niño por nacer es la madre o el padre, y en este caso hay un conflicto, ¿no es cierto?, entre la madre y el niño. Debería entonces tener legitimidad todo aquel que pueda pedir por ese niño por nacer que está desprotegido. Entonces, en base solamente a esa cuestión bien concreta, es que considera que debe dársele legitimidad. Habría que ver si la Corte, respecto de esto, avala esa mirada. ¿Mm? Bien. Bueno, volvemos a agradecer, ahí están todos los agradecimientos, gracias por este trabajo y ahora les vamos a pedir que alguna publicación hagan, los comprometo a hacer alguna publicación para que podamos tener una síntesis de todo este trabajo y
nos dan ganas de ir a esas demandas que ustedes mencionaron y alguna que otra sentencia para ahondar en estos argumentos. Desde Prodesi les agradecemos por todo este trabajo y esperemos que sigan investigando y sigan estando atentos a toda otra sentencia que se pueda presentar. Les agradecemos también a todos los que se han sumado, a todos aquellos que nos han hecho llegar también ayuda para Prodesi y bueno, como ustedes saben, a través del mail mandaremos después la grabación para que ustedes difundan y nos volveremos a ver, si Dios quiere, en los próximos conversatorios. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias a cada uno. Gracias, Francesca y Muchas Ignacio. gracias. Muchas gracias, Débora, por todo. Muchas gracias, A Débora. ustedes. De todo. Adiós.